pequeñito, Dios te bendiga de hermosa manera. Recibe un fuerte abrazo y te damos gracias por seguir nuestra transmisión en este día. Recibe un caluroso abrazo. Y bueno, pequeñito, quiero compartir, ¿verdad?, contigo esta hermosa clase, pero antes te voy a invitar a que inclines tu rostro y que le demos gracias a Dios por este hermoso día y que Dios hable a nuestra vida. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, porque nos permites alabarte, bendecirte y sobre todo, Padre, te damos gracias porque nos permites tener esta hermosa enseñanza en este hermoso día. Nos preparamos, Señor, para escuchar de tu palabra, porque sabemos que tienes palabra para cada uno de nosotros. En este día, Padre Celestial, te agradecemos porque has estado con cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nos has bendecido, Señor, el alimento, el pan, Señor, no ha faltado en nuestra mesa. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque en este día podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos aprender de tu palabra. Y te pedimos, Padre Santo, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros en este día. Y, amigo Jesús, quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pequeñito, quiero compartir contigo una hermosa alabanza, ¿verdad?, que lleva por título, Oh, qué gozo en el cielo los niños tendrán. Y dice así, Oh, qué gozo en el cielo los niños tendrán, si los niños que aman a Jesús, arpas y coronas de oro tendrán, y vestidos blanqueados de luz. En las calles de oro allí andarán, del maná celestial comerán. Noche y muerte no habrá más allá, siempre Cristo les alumbrará. Oh, qué gozo en el cielo los niños tendrán, si los niños que aman a Jesús, arpas y coronas de oro tendrán, y vestidos blanqueados de luz. En las calles de oro allí andarán, del maná celestial comerán. Noche y muerte no habrá más allá, siempre Cristo les alumbrará. Y bueno, pequeñito, el día de hoy, nuestra historia bíblica, ¿verdad?, está basada en el libro de Hechos, ¿sí? Está basada en el libro de Hechos, pequeñitos, en el capítulo 17, pero le vamos a dar lectura a Primera de Tesalonicenses 4:13. Y te voy a invitar, ¿verdad?, que vayas por tu Biblia, que busques rápidamente Primera de Tesalonicenses 4:13. La palabra de Dios, pequeñitos, dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén, gloria a Dios. Bueno, pequeñito, quiero, ¿verdad?, en esta hermosa mañana compartir contigo esta hermosa historia, ¿verdad?, que la palabra de Dios, pequeñito, nos enseña. Y tú recordarás, pequeñito, a un hombre llamado Pablo. Pablo, pequeñitos, recuerdas que era un hombre que se llamaba, ¿verdad?, tenía por nombre Saulo de Tarso. Bueno, este hombre, pequeñitos, cuando tiene el encuentro con nuestro amigo Jesús, resulta, ¿verdad?, que decide seguir a Cristo Jesús, ¿verdad?, porque tenía él ese encuentro que le dijo,
Bueno, ¿por qué me persigues? A quien tú persigues, Saulo, pues es a mí, a Jesús. Y bueno, Pablo pequeñito tiene ese hermoso encuentro con Jesús y él hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pues que Pablo, ¿verdad?, hablara a las personas por donde quiera que él fuera, ¿verdad? Y ellos pues volvieran su corazón. Y Pablo pequeñitos, este apóstol iba por grandes ciudades, ¿verdad? Fue a Filipos, y llegó a un lugar, querido pequeñitos, donde estableció junto con Timoteo pues una iglesia, digamos, ¿verdad? Hacía reuniones y hablaba del amor de Dios, hablaba de que solamente en Jesús podíamos tener vida, el perdón de nuestros pecados, y la gente se convertía a Dios, pequeñitos. Pero un día, ¿verdad? Tuvo que irse Pablo del lugar de Tesalónica, y ahí se quedaron los hermanos, ¿verdad? Alabando a Dios y aprendiendo cada vez más y más de Dios. Pero hubo un día, pequeñitos, en donde estos hermanos, ¿verdad?, en su corazón, de alguna manera, ¿qué crees?, invadía la tristeza. Habían preguntas que surgían en su corazón, puesto que había hermanos, habían, ¿verdad?, cristianos que habían perdido quizás a un ser querido y se preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que mueren? Nuestro tema de hoy, pequeñito, se llama ¿qué pasa con los que mueren? Entonces, Timoteo, pequeñitos, lleno también de la presencia de Dios, como Pablo, quien pues de alguna manera le enseñaba de la palabra de Dios, él le decía, ¿verdad? Y él recordaba a la iglesia que no deberían de olvidar lo que la palabra de Dios decía, pequeñitos, ¿verdad? Que no deberían de ignorar que los que mueren en Cristo Jesús, pues hay, ¿verdad?, promesa de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, pequeñitos? Que Él les enseñaba que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que los que creyeron en Cristo Jesús, ahí en el cielo, pequeñitos, pues había un lugar preparado para ellos, que ellos descansaban en Cristo Jesús, por lo tanto ellos no se tenían que sentir tristes por la pérdida de su ser querido, sino a lo contrario, ellos de alguna manera tenían que vivir, ¿verdad?, a lo mejor con esa esperanza de un día volver a reunirse con ese ser querido, porque nuestro amigo Jesús nos había prometido, ¿verdad?, tener vida eterna. Y que un día también, pequeñitos, si las personas que estuvieran vivas, bueno, nos hablaba también de la resurrección, ¿verdad?, que estas personas que hayan fallecido iban a resucitar un día y iban a estar ahí eternamente con nuestro Padre Celestial, con nuestro amigo Jesucristo, y que también los que estuviesen vivos en la venida de Cristo Jesús, bueno, también iban a ser transformados, ¿verdad?, de alguna manera, ya sea que hubiesen dormido o muerto, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Había una esperanza de vida eterna, ya sea que vivamos o que muramos, ¿verdad? Tenemos la bendición de un día, pequeñitos, morar eternamente con Cristo Jesús. Eso Timoteo, pequeñitos, él había aprendido y él le decía a los creyentes, a los de la iglesia, que ellos deberían de tener gozo y alegría en sus corazones porque había promesa en Cristo Jesús. El día de hoy, pequeñitos, realmente en nuestra sociedad ha pasado tantas cosas, pequeñitos, que muchas personas han
experimentado una gran tristeza por la pérdida de un ser querido. Pero nosotros pequeñitos, quienes conocemos a Dios, a pesar que nuestro corazón se duele porque quizás ya no vamos a ver a esa personita que amamos, a nuestro ser querido, a lo mejor solamente van a quedar los recuerdos. Pero ¿sabes? Hay una esperanza que hoy la palabra de Dios nos recuerda que no debemos de ignorar, que hay una promesa ¿de qué? De vida eterna. Esa noticia, pequeñitos, a nosotros nos debe de hacer ¿qué? De alguna manera, no enojados, no. De alguna manera nos tiene que hacernos sentir contentos, alegres, porque sabemos que Jesús, pequeñitos, nos promete una vida eterna, ¿verdad? En donde la palabra de Dios dice, pequeñitos, que ahí ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. Estas personas que en vida, ¿verdad?, aceptaron a Cristo Jesús en sus corazones, hay una promesa de vida eterna. Nosotros, pequeñitos, tenemos esa hermosa esperanza y la creemos porque así nos dice la palabra de Dios. Pero es triste y es muy doloroso cuando la persona, pequeñitos, no aceptó a Cristo Jesús en su corazón, porque la palabra de Dios es muy clara, dice que la paga del pecado es muerte. Y una muerte, pequeñitos, tanto física, pero también espiritual. Si esa persona no aceptó a Cristo Jesús en vida, en sus corazones, pues no va a tener esa paz. A lo contrario, va a seguir sufriendo en ese lugar de tormento que la palabra de Dios dice. Cristo Jesús, pequeñitos, quiere que nosotros vivamos felices en esta vida que nos permite vivir, pero también nos promete vida eterna. Y eso nos debe de hacer felices. Y que si tú perdiste, pequeñito, a un ser querido, pero sabes que ese ser querido aceptó a Cristo Jesús en su corazón, recuerda que Él, ¿verdad?, esa personita, pues bueno, tiene esa promesa de vida eterna. Así tú también, pequeñito, ¿verdad?, debes de tener siempre esa confianza de que tu ser querido está en un mejor lugar si durmió en Cristo Jesús, ¿verdad? No, la muerte física, pequeñitos, no nos va a hacer separar así con nuestro ser querido, al menos que alguno de los dos no acepte a Jesús en sus corazones. La palabra de Dios nos dice, pequeñitos, que aunque estemos muertos, viviremos. Recordemos que el ciclo de vida del ser humano es reproducirse, crecer y morir. En algún momento, ¿verdad?, tenemos que cerrar nuestros ojitos, pero recuerda que Jesucristo venció ¿a quién? A la muerte. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y tú, pequeñito, tienes esa hermosa promesa, tu ser querido, ¿sí? Si ya perdiste a un ser querido en este tiempo o hace un tiempo, en algunos meses, algunos años, si tu ser querido murió en Cristo Jesús, pequeñito, recuerda que Él va a resucitar, que un día también va a gozar eternamente en este hermoso lugar que Jesucristo nos fue a preparar, la vida eterna. Entonces, pequeñitos, aunque esté la muerte física, pero no la espiritual, tenemos promesa de vivir un día en el cielo con nuestro amigo Jesucristo y Salvador. Mientras que llegamos, mientras nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de alabar el nombre de Dios. Y te voy a pedir, pequeñito, que en este día, ¿verdad?, cierres tus ojitos y hagamos una oración. Si tu corazón, pequeñito, está triste por la pérdida de ese ser querido, pero hoy la palabra de Dios te recuerda, si murió, ¿verdad?, con Cristo Jesús en su corazón, recuerda que hay vida eterna en Él. No hay pérdida, solamente hay una pequeña separación en tiempo, pero un día nos vamos a poder reunir con ese ser querido, porque así dice la palabra de Dios, pequeñitos, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, un día estaremos reunidos
con nuestro Padre Celestial y con nuestro ser amado que hemos perdido. ¿Sí, pequeñito? Y en este día te voy a invitar a que inclines tu cabecita y le digas: Padre Celestial, tú conoces el dolor de mi corazón. He perdido a mi familiar, a mi ser querido, quizás a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi primo, a mi sobrina, a alguien he perdido. Sabes que mi corazón se duele, pero te doy gracias porque hoy tú me recuerdas que hay vida en Cristo Jesús, que Él venció a la muerte, que Dios prometió vida eterna a través de Cristo Jesús. Y yo creo que hay un lugar tan especial esperándonos para volvernos a reunir con ese ser querido. Pero mientras llegamos, Padre Santo, permíteme tener esa esperanza, ese gozo, porque un día hemos de estarte juntos, alabando y bendiciendo tu nombre, y un día ya no va a haber más separación, porque vamos a vivir eternamente contigo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque así como aquellos hermanos de Tesalónica, ¿verdad?, se preguntaban: ¿y qué pasa con los que murieron? Bueno, hoy tú nos recuerdas, Padre, que hay vida en ti, Cristo Jesús. Y en este hermoso día te entrego toda tristeza, toda angustia de mi corazón, y te pido que la presencia de tu Espíritu Santo tome mi vida, me abrace, y que reconozco que no estoy sola, que tú, Padre, me abrazas, que tú estás conmigo, que consuelas todo dolor, toda tristeza, pero hay gozo de esperanza, hay gozo de vida, porque un día, Padre Santo, todos los que te hemos recibido como Señor y Salvador te hemos de alabar y bendecir. Recuerda, pequeñito, que en Dios, en Cristo Jesús, no hay pérdidas, ¿verdad? A lo mejor está la ausencia del ser querido, pequeñito, pero recuerda que un día ya no va a haber más separación, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, pequeñitos, porque vamos a gozar eternamente en la presencia de Dios. Para nuestra manualidad, pequeñito, vamos a utilizar un pedacito de hoja color amarillo o blanca, lo pintamos de amarillo y recortamos la silueta de un castillo y podemos decorarlo con un poco de diamantina. Para nuestra nube vamos a utilizar ya sea igual papel o lo que tengas de material en casa. Yo tenía un poco de fieltro y le hice la forma de nube y le hice la silueta en color azul para resaltarlo, y le pondremos nuestro texto pequeñito de este día a memorizar, que es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, esperamos ver tu manualidad. ¿Qué tal te quedó? Dios te ama de hermosa manera. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? En YouTube, en Facebook. Recuerda compartir la palabra de Dios. A lo mejor este mensaje de aliento le puede servir a alguien. Comparte, ¿verdad?, este video, porque a alguien le puede servir. Dios te bendiga de hermosa manera. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye.